Fin de espacio publicitario. Tu explosión en radio. I99. Noticias, opinión, programas en vivo. 98.9 y 99. La radio que a todos nos gusta. I99. La máxima diversión. I99. Innovadores y originales como tú. I99. Nuestros talentos siempre están listos para ti. I99. 98.9 en tu dial. ¡Qué buena radio! I99. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Aquí empieza Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y José Lo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos amigos, estamos en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un think tank dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, es decir, la idea de Estado de Derecho, mercados libres, imperio de la ley, defensa de la propiedad privada, vida y libertad. Esas ideas que han mostrado a otras naciones y sociedades el camino hacia la prosperidad. ¿Quieres trabajo? ¿Quieres empresas? ¿Quieres que haya inversión en tu país? Las ideas liberales lo han demostrado a lo largo del tiempo. Ahí donde hay libertad, existe prosperidad. Por eso el Instituto Ecuatoriano de Economía Política durante más de 30 años se ha dedicado a la promoción de estas ideas a través de talleres, seminarios, conferencias, charlas, proyectos de ley, políticas públicas y desde luego también este programa. Esta tarde, como todos los martes, a las 4 de la tarde, nos encontramos junto a Natalia Arias. Muy buenas tardes, Natalie. Hola, José, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de la libertad que siguen Contrapunto Liberal por I99. Como siempre, un gusto poder compartir estos grandes temas. Claro, bueno, la verdad yo he estado medio de vacaciones y tengo que confesar, no he estado en estudio, he estado acompañándolos espiritualmente, pero aquí estamos. En todo caso, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de ese acuerdo entre el movimiento indígena o Nicolás Issa y el movimiento que representa Luisa González en, no sé, también representando pues al señor que se encuentra en Bélgica, fugado de la justicia ecuatoriana. Y para ello vamos a tener esta tarde a Francisco Mendoza, un amigo de la casa, también director o parte de Libre Razón, un think tank liberal que tenemos en Ecuador con sede en Quito y con el cual hemos conversado ya en otras ocasiones y en otros espacios del instituto. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo vas? No te escucho. Audio. Ahora sí, dale. Perfecto. No, un gusto estar acá con ustedes, volver a conversar de estos temas que nos apasionan mucho, que son políticos, y un gusto también ver a Nati por ahí, poder tener la oportunidad de saludarla, aunque sea a la distancia. Ajá. En todo caso, nos vamos a ver este fin de semana en el LibertyCon, que se va a celebrar en Quito, ¿no? Así que, bueno, podremos saludarte en persona. En todo caso, vamos al punto, Francisco. En estos días se ha celebrado un acuerdo, aparentemente un acuerdo entre dos fuerzas políticas muy controversiales. Una, la que representa el movimiento indígena o Nicolás Issa, un movimiento político, yo diría, fragmentado, no monolítico, en el cual hay distintas posiciones y sobre el cual incluso hemos visto ya algunas manifestaciones de diversos actores, pero que frente a las redes o frente a la opinión pública ha llegado a un aparente acuerdo basado en 25 puntos ya con la candidata del correísmo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, hay mucho que desentrañar. Ustedes como conocedores del tema político pues lo saben probablemente más que yo. Pero estos 25 puntos que presenta Pachacutic en el acuerdo con Luisa González son básicamente ¿cómo decirlo? Una reconfiguración de los puntos que la CONAIE presentó cuando se dieron las protestas durante el gobierno de Guillermo Lasso. Y estos acuerdos recogen muchos de los puntos que ya la CONAIE pidió. Aquí lo importante, o quizás
lo que pasa a segundo plano son las peticiones. Y en primer plano entra en juego otras variables que sí quiero poner sobre el tapete y conversarlo con ustedes. La primera es la posición de los líderes de la CONAIE, no de Pachacutic, de la CONAIE, sobre superar el correísmo y el anticorreísmo. El discurso de Leonidas Issa, el discurso de la CONAIE era presentarse como una alternativa y por eso se lanzan a elecciones dejando atrás el correísmo y el anticorreísmo. Ahora, ese discurso y narrativa que tenían, pues se les va al piso firmando este acuerdo. Lo segundo, varios líderes de Pachacutic, que es la organización que firma este acuerdo y que también pertenecen a la CONAIE, dicen que no hay un consenso en sus filas para firmar este acuerdo. Esa es la segunda cuestión que sí vale la pena poner en el tapete. No hay un consenso. Es decir, varios grupos de organizaciones dentro de CONAIE y Pachacutic están en contra de este acuerdo. Y el tercer punto que quiero poner sobre la mesa, nada más José lo digo, yo con esto les dejo el abanico, es que Leonidas Issa no se ha pronunciado en absolutamente nada sobre este acuerdo. Lo ha retuiteado, lo ha republicado y no, es como si el acuerdo no fuese con él también, sino únicamente con las bases de Pachacutic, sin incluir a la CONAIE en todo este acuerdo. Eso es algo curioso y es algo que vale la pena mencionar para poder analizar todo este acuerdo que se firmó en días pasados. Francisco, oye, igualmente un saludo para ti en esta tarde. Quería empezar justamente por ese punto porque esto es uno de los temas que más llama la atención. Tenemos inmediatamente después de que concluye la primera vuelta un primer pronunciamiento. Estuvo dentro de los primeros pronunciamientos de actores políticos, digamos, de algún nivel de relevancia dentro del país, posterior inmediatamente pues a su propia candidatura, y se anticipó. Incluso antes de hablar con las bases, y nosotros en este caso pues compartimos con quienes siguen esta transmisión, Contrapunto Liberal, primero esa gran diferenciación, ¿no? Una cosa es el movimiento indígena, otra cosa es CONAIE y otra cosa es Pachacutic, aunque en este caso pues los actores puedan repetirse, ¿no? Entonces, ese hecho de que no le haya puesto cara, que haya aparecido en este sentido a través de una transmisión de Zoom, es muy dice mucho. Interesante, digamos, ¿no? Ahí podríamos nosotros agarrarnos de esto y tratar de ver, sobre todo porque, ojo con esta parte, ¿no? Que dos actores políticos se sienten a conversar, eso debería ser una muestra de madurez política, ok, eso por el lado de la teoría, pero estamos hablando aquí del perseguido y del persecutor, ¿no? O sea, hay que retroceder un par de añitos únicamente como para darse cuenta de cuál fue el inicio, el desarrollo y el término de la relación que existió definitivamente entre el correísmo en su primera etapa de gobierno y la representación del movimiento indígena hacia esta Pachacutic o la CONAIE. Hay algo fundamental que tú mencionas, Nati, claro. Pachacutic se entiende como el brazo político de la CONAIE. La CONAIE es una organización de base, una organización social de varios pueblos, nacionalidades y que congrega muchas organizaciones, y Pachacutic su brazo político, siempre con varias distancias y sobre todo con liderazgos en cada una de las organizaciones que no han estado, no se han llevado necesariamente muy bien. No es que actúan siempre bajo el mismo paraguas. Tanto así que la elección de Pachacutic, la anterior, se le impugnó, existieron varios problemas, habían varias corridas. Yo creo que aquí pasa algo, o pasan dos cosas. La primera es que Leonidas Issa tiene mucha resistencia en el brazo político del indigenismo de Pachacutic. Tiene mucha resistencia, porque hay grupos dentro de Pachacutic y también de la CONAIE que no aceptan algunas cosas, entre ellas como el correísmo trató a la CONAIE en 2008, no aceptan ese vínculo que existe con el correísmo y lo que eso conlleva con sus figuras, con el destino de sus figuras. Y hay otra cuestión también por qué Leonidas Issa no figuró, y es porque él, al final de cuentas, él tiene un perfil político que, a criterio de él y de la organización, puede ser explotado en las siguientes elecciones igual. Entonces, no conviene que exista un vínculo tan fuerte con el correísmo, porque además,
de los 25 puntos yo tengo al menos 8 que es muy poco probable que se cumplan y le va a dar a la CONAIE y a Pachacutic el pretexto ideal para que Leonidas Guisa lidere la oposición con sus 9 asambleístas también en la asamblea en menos de un año o quizás en un año y medio de gobierno de quien vaya a ganar en las próximas elecciones de abril. Un gran punto en ese sentido y veamos si concordamos ahí, Francisco, porque uno de esos temas que salta inmediatamente en la más ligera de las valoraciones económicas sobre cuánto le costaría al país pues la factura sería muy alta, ese es un punto. Y otro tema bastante sensible en este caso es que allí dice constituyente, no dice la expresión con candado, esa es mía, pero existe ese planteamiento. Entonces, si esa posibilidad se da, si en el escenario poco favorable para el Ecuador, terrible para el Ecuador, podríamos decir, de que gane, en este caso, la representante del correísmo, pues tenemos allí un primer ejercicio de oposición con este tema de la constituyente, efectivamente. Y no solamente eso, Nati, ahí podemos entrar a analizar los puntos. Hay dos puntos que son relevantes a mi criterio, o entre los más relevantes. El primero que tú mencionas, que Pachacutic pide descartar la constituyente siempre y cuando vaya en contra de los principios que los defienden y demás. Es decir, no cierra la puerta. Y si es que se mantiene esta relación con el correísmo en caso de ganar y que ellos tengan en la hoja de ruta llevar a cabo una constituyente, no sería muy raro que se alíen o se estreche esa alianza de cara a una constituyente, porque no la cierran completamente. Y la segunda es que Pachacutic pide el retorno del IVA al 12%, algo que a nosotros como liberales estamos de acuerdo, o sea, que el IVA baje, que retorne a ese 12% y se puede bajar mucho mejor, se puede bajar más. Más o menos son 1.800 millones anuales, que representa ese 3% de IVA de incremento. La pregunta está en que la propuesta de Pachacutic, como siempre ha sido, por un lado te piden menores restricciones como en el tema del IVA, menor carga tributaria a la ciudadanía, y por el otro te está exigiendo una lista de peticiones como si hubiésemos adelantado Navidad prácticamente acá. Entonces, hay muchos puntos que analizar de los 25, y yo me quedo con uno adicional que ya se lo propuso en la época de Lazo, y fue la condonación de deuda de aquellas deudas que están por debajo de los $10,000. A mí lo que me llama la atención, esto es un punto de polémica, es que ellos mencionan que son deudas de familias y de personas pobres, que viven por debajo de la línea de la pobreza, por ingresos. Alguien puede tener un préstamo de menos de $10,000 y que se encuentre en una situación de pobreza o pobreza extrema, yo lo veo complicado. Entonces, volvemos a esos intereses que mueven a la cúpula de la CONAIE especialmente, y quizás también por eso Leonidas Guisa no quiso mostrarse muy entusiasta con este acuerdo tampoco, ni figurar mucho a la hora de abrazar a Luisa González. Yo la verdad veo mucho cálculo político en medio de este acuerdo, como no podría ser de otra manera, y de paso, como dices tú, se insiste en esta condonación de deudas, que en realidad probablemente los que se beneficiaron de esos préstamos son toda la cúpula representada por este movimiento, ¿ya? Y que hoy por hoy, después de forma irresponsable, pues tampoco quiere pagar los platos rotos, tampoco quieren pagar aquel préstamo, y eso, estimados amigos, tienen que entenderlo clarísimo. O sea, si por un lado le pides al Estado ecuatoriano que te otorgue créditos para lo que se te venga en gana y luego tiempo después no los deseas pagar, pues no esperes que las cosas funcionen de forma adecuada. O sea, definitivamente tienes que pagar hasta con una mala historia crediticia las cosas si no eres responsable para cumplir con tus obligaciones. Hay que ser responsables, no puedes ir por la vida viviendo de otros, porque cuando el Estado ecuatoriano o la banca pública te otorga unos recursos con el pretexto de que vas a llevar algo adelante, tienes que cumplir. Es así de sencillo, y si lamentablemente te va mal, pues tienes que hacer lo que el resto de los ecuatorianos hacen cuando les va mal, igual tratar de cumplir en la medida de lo posible. No puedes ser irresponsable y no puedes supeditar un acuerdo político
ya a la condonación de un préstamo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues yo sí quisiera mencionar lo siguiente. Yo tuve oportunidad de conocer a algunos representantes de Pachacutic en el pasado, y me quedó claro de que Pachacutic no es monolítico, que hay como dos facciones, y esto lo estoy mencionando para las personas que nos están escuchando. O sea, no crean que Nicolás Issa va a levantar la mano y decir por quién van a votar, y todos van a votar por el candidato al que Nicolás Issa se refiera, porque de hecho yo creo que la mitad del movimiento indígena o la mitad de la población indígena del país, por lo menos, ya vota de una forma distinta. Ya ha votado por Daniel Noboa, ya votó por Guillermo Lasso, ya votó por otros candidatos en el pasado, y no creo que sea muy diferente para esta ocasión, ¿ya? Y el hecho de que no se encuentre Nicolás Issa en la mesa firmando un acuerdo de forma directa, yo creo que dice mucho de lo que se ha estado comentando en este momento. Para que un acuerdo sea transparente, los sentados en la mesa deben estar sonriendo, ya dándose la mano y diciendo esto lo hacemos por el bien del país. Pero si las partes no ponen esa cara, la verdad es que lo que hay detrás dista mucho de ser un acuerdo adecuado para el Ecuador. José, y perdón, Nati. Sigue siendo, adelante. No sé si por polemizar, pero ¿sabes por qué creo yo? Además que él no figura también en el acuerdo, estuvo presente en Zoom, pero no presencial, y él no ha publicado nada. Hay que hablar las cosas claramente, porque él representa a uno de los extremos, o al extremo izquierdo dentro de la CONAIE y por ende de Pachacutic. ¿Y a qué me refiero con esto? Que él siempre ha estado alineado al correísmo, y hay que hablarlo claramente. En efecto. Entonces, eso es por lo cual él tampoco se muestra, para que sus bases piensen que es un consenso, que ha existido discusión, que se han debatido ciertos puntos para poner en la agenda del correísmo, cuando sabemos que hay una agenda trabajada de por medio o en conjunto con Leonidas Issa, y que esta especie de acuerdo programático, que al final del día en votos no representa absolutamente nada, es para esconder un poco el trabajo que están haciendo en conjunto. En efecto, como dices tú, Nicolás Issa es un aliado de Rafael Correa desde hace tiempo, y eso de ahí no se puede negar, no importa lo que digan ni la forma en la que se pinte, Desde el principio dijeron que iban a apoyar a Luisa González, y luego vinieron con el show, porque el show es necesario precisamente para hacer un mejor negocio a través del acuerdo. En la medida en que se hacen los difíciles, pueden llegar a obtener más, ¿ya? Y esto es lo que al final le importa a un sujeto como Nicolás Issa. Sin duda hay varios puntos que en este caso nos pueden ayudar a entender, a entender, podríamos decir, una figura de esta naturaleza, ¿no? En este caso, pues un actor político que, midiéndose en estas elecciones tan particulares, tan polarizadas, la expresión a la que todos hemos acudido para tratar de describir este escenario político. Hay muchas en este caso elementos que podríamos utilizar. Primero, las protestas, sin duda alguna, 19-2022, y el libro, propiamente la publicación Estallido, que en este caso pues revela de forma mucho más clara en este sentido cuál es su entendimiento ideológico del país, ¿no? Pues ahí hay una amplísima vena mariateguista, ¿no? Con un extremo que tú has descrito en este caso ya en este momento, Francisco, ¿no? Otro punto, obviamente, pues ya los procesos de negociación y cómo los ha llevado, pues, o sea, aquí es una cuestión bastante, o sea, si uno se pone a examinar cuál ha sido el ejercicio en este caso, le ha bastado nomás la amenaza y ejecución de incendiar el país para doblegar la voluntad de gobiernos. Y un tercer punto que para mí no es nada menor y que ha pasado lamentablemente casi inadvertido es la declaración que hizo en el debate con respecto a lo que costó o cuál es la estimación de lo que los recursos que fueron necesarios para esos 2 episodios en el Ecuador, o al menos para uno de ellos, porque tampoco esa parte está clara, ¿no? La cantidad, si no me equivoco, fueron 200 millones, y esto no es
para nada una cifra menor, y ese es un actor político que una vez que se supere esta parte, yo sí creo que debemos exigir, voy a usar esa palabra, desde sociedad civil, desde la ciudadanía, respuestas sobre esa declaración, porque estos temas estaban judicializados. Sobre estos temas habría que responder civil y penalmente, porque eso es lo que nos marca en este caso nuestro marco constitucional. Ahí aporto algo, Nati, con lo que tú dices, es un muy buen punto, porque a mí mi abuela, siempre la recuerdo a mi abuela porque me enseñó a pensar mal. A mí me decía, piensa mal y acertarás, básicamente. Y claro, ahora que tú lo mencionas, es cuestión de hilar, quizás no tan fino, pero sí hilar un poco. Hay una nueva fiscal, o nuevo fiscal que va a tener que ser designado, que obviamente podría entrar en juego en los siguientes años después de la elección de abril y posterior posesión en mayo del nuevo presidente o presidenta, aunque está mal dicho, y que obviamente entra en el juego político de, oye, yo te doy mis votos y el momento en que tú cooptes las instituciones como el correísmo ya lo hizo, pues ese tipo de cuestiones, de dónde vienen los fondos para las protestas, más, yo recuerdo en mi paso por la Asamblea cuántos juicios y cuántas condenas había, sí, a líderes indígenas y también a personas que delinquían ocultándose en el activismo. Entonces, no sería raro que muchas de las cosas de este acuerdo, muchas negociaciones hayan estado por debajo de la mesa, y una de ellas sea precisamente esto, taparse esas cuestiones que estaban en la justicia o que están en la justicia y que eventualmente se iban a resolver de manera contraria a Leonidas Diza y a su grupo o a su cúpula. Y adicionalmente, Nati, tú también que tienes una gran experiencia en asamblea, te pongo una variante más. Este acuerdo habría que ver si es que en su momento influye también en la asamblea, tomando en cuenta que Pachacútec tiene 9 asambleístas, corregimos los 68, 77, y básicamente es el grupo que nosotros ya anticipábamos que se iba a juntar para tomar las comisiones de la asamblea, para generar o poner las autoridades que ellos crean conveniente. Y adicionalmente algo, en los puntos de este acuerdo de Pachacútec hay uno que a mí me preocupa adicionalmente y que tiene que ver con todo esto, y es la auditoría a la deuda externa o a la contratación de deuda de los últimos gobiernos. Es decir, además de todo lo que están pidiendo, ya se muestra por dónde van a atacar a los gobiernos anteriores, cuando sabemos, ustedes también lo saben, que gran parte de la deuda y de situación fiscal y económica del país que vivimos hoy en día es gracias a las decisiones del pasado, especialmente de la deuda. Entonces, a mí me da la impresión de que ya hay una agenda marcada tanto en la parte legislativa, en la parte de la justicia y también en la parte política, de cómo entre ambas organizaciones van a empezar a atacar a los gobiernos anteriores y en qué temas lo van a hacer. Como dicen por ahí, entre bomberos no se pisan las mangueras, y parte del acuerdo pues responde a eso. Estamos llegando al final del programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y quiero dejarles la siguiente reflexión, estimados amigos, más allá de que creo nos pasamos en eso todo el tiempo. Nos estamos jugando el futuro del país, ese país en el que vivimos, ese país en el que trabajamos, y ese país en el que esperamos vivan nuestros hijos y encuentren oportunidades. Por lo tanto, no es cosa vana o sencilla o ligera la de pensarnos bien qué va a suceder en las próximas elecciones. Para ello hemos contado el día de hoy con Francisco Mendoza, quien siempre humildemente dice que tiene menos experiencia política que los que están del lado acá, cuando yo creo que él vive en Quito y con eso ya entiende mejor lo que está sucediendo en el día a día de la política de nuestro país. En todo caso, muchísimas gracias, Francisco, estamos conversando, muchísimas gracias a ustedes que nos han estado escuchando el día de hoy. Y Natalie, invita a la gente a seguirnos en las redes y a seguir a Contrapunto Liberal. Queridos amigos, pueden seguirnos en @IEPEcuador, @Joselo Andrade y @Nati Arias. También pueden seguir a Francisco Mendoza y a Libre Razón para que puedan compartir
en debate estos criterios tan importantes que son efectivamente, Joselo, parte de esos elementos de decisión que tenemos que tomar en apenas... Pocos días. Pero bueno, 20 días, si tienes alguna opinión diferente, no dejes de ponerla en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Ahí te podemos seguir respondiendo. Estamos conversando. Cuídense. Chao.